en el libro de Jonás. Jonás capítulo 3, del verso 1 en adelante. Ahí vamos a basar la lectura de la palabra de nuestro grande Dios. Jonás capítulo 3, verso 1 en adelante. Y así dice su palabra: en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vino a mí palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de 1 día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno, y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia, óigase bien, hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla y se despojó de su vestido real y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten alimento alguno, no se le dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértanse a cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios, y se apartará del ardor de su ira, y no pereceremos. Y vio Dios lo que hicieron estos, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Dios añada bendición a su palabra leída. Todos conocemos acerca del profeta Jonás. Algunos le han llamado profeta menor, pero le llaman el profeta menor por haber escrito pocos capítulos, diferente como el profeta Jeremías, el profeta Isaías, el profeta Ezequiel, que escribieron decenas de capítulos, y le llaman a ellos como Jeremías, Ezequiel, Isaías, profetas mayores por la cantidad de decenas de capítulos que ellos escribieron. Sin embargo, al profeta Jonás, ¿verdad?, se le llama un profeta menor, no porque él sea menor en cuanto a característica y llamamiento que Dios le había hecho a él, sino por lo poco que escribió él. 5 capítulos escribió el profeta Jonás. Pero hoy, yendo a la reflexión de la palabra del Señor, hay un llamado que Dios le está haciendo al profeta Jonás sobre una situación que se estaba dando tenazmente, pecados provocados en contra de Dios en el Antiguo Testamento. Y el problema era que desde el más pequeño hasta el más grande prevaricaban ante el rostro o la presencia del Dios Todopoderoso. Y la Biblia dice que nunca Dios va a dar por inocente a las personas que prevarican voluntariamente ante Dios. Y entonces el furor de la ira de Dios se había levantado, se había elevado hasta la presencia de Dios, y Dios dijo: no es posible que esto siga así. Es por ello que nosotros podemos decir: no podemos seguir viviendo así. La gente en las diferentes generaciones que ha vivido, o las dispensaciones, dentro de las dispensaciones hay generaciones que se componen de 40 años cada generación. Por tanto, en cada generación no ha habido una generación que no se haya vuelto y dado la espalda al Dios Todopoderoso. Cada generación en su momento ha violentado los
preceptos o mandamientos de Dios. Dios siempre ha tratado de buscar el lado correcto a las gentes. Todas las personas deben de entender este principio de obediencia a Dios. Pero en este caso que nos ocupa, amados hermanos, se nos habla acerca de una nación que estaba en áreas aledañas al pueblo de Israel, una ciudad llamada Nínive, una ciudad de más de 120,000 habitantes, una ciudad muy grande, 120,000 habitantes. Yo no sé cuántos habitantes pueden haber en la ciudad de Huigalpa. Si alguien me puede enviar un mensajito de texto al 8820-8610 para hacer alguna comparación cuántos habitantes hay en la ciudad de Huigalpa. En la Edad Antigua se nos habla que Nínive era una ciudad de 120,000 habitantes y un poco más. Pero vea usted qué terrible esta nación de Nínive. Todos, desde el más pequeño al mayor, prevaricaban contra la voluntad de Dios, hacían algo incorrecto, todos se movían bajo un mismo rumbo. Todos se estaban moviendo bajo la misma naturaleza de odio, falta de perdón, raíces de amargura, y la gente que ha vivido en ese tipo de condiciones, día, tarde o temprano se va a dañar. La historia lo va a marcar. La historia marca los sucesos. Decía alguien que el tiempo en sí no hace historia. Lo que hace historia es lo que hacemos nosotros como seres humanos dentro del tiempo. Porque el tiempo puede pasar sin sucesos en la vida suya, pero dentro del tiempo hay sucesos que suceden, se dan en acontecimiento. Y esto fue algo terrible sobre esta nación de Nínive. Y Dios llama al profeta Jonás y le dice: ve a esa ciudad de Nínive, una ciudad, ¿verdad? Dice de 3 días de camino. O sea, para recorrer esa ciudad era de 3 días. Imagínese usted, pero él solamente, cuando Dios le hace el llamado a Jonás para ir a decirle a la gente: vean, deténganse ustedes no pueden seguir viviendo así. No pueden seguir violentando los mandamientos o preceptos de Dios. Ustedes deben de hacer un alto a la vida corrupta, a la vida incorrecta que han estado viviendo. Es necesario, le decía Jonás, paren ya esta situación. Y ellos entendieron que Dios no estaba jugando. Ellos entendieron específicamente que Dios venía sobre la nación de Nínive, sobre los 120,000 habitantes. Con Dios, cuando Él dice una palabra, cuando Él hace un señalamiento, va en juicio sobre esa gente. Dios no te va a condenar cuando tú estás en un estado de inocencia, porque el estado de inocencia, Dios no puede condenarte en un estado de inocencia. Pero cuando tú has entrado a esa segunda etapa que se llama el estado de la conciencia, cuando tú entras en estado de conciencia, sabes que tomar licor es pecado, sabes que drogarte es pecado, sabes que adulterar es pecado, tú sabes que todo lo que se llama esas 3 letritas que componen la palabra mal, todo eso, Dios pesa en balanza esos actos de desobediencia y maldades. Y llega a oídos del rey de Nínive y dice: Dios va a mandar un juicio, porque Jonás decía: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y vemos cómo se da el suceso. El rey dice: no puede ser así. Yo voy a hacer que este juicio de Dios se detenga, porque a lo mejor el rey de Nínive había escuchado en otras áreas como en Israel, en Babilonia, área de los filisteos, que Dios mandó juicios. Por ejemplo, solo en un lugar 85,000 personas murieron en un juicio de Dios allá en la era del Antiguo Testamento. Entonces, posiblemente
posiblemente había él entendido, conocido de algunos juicios que Dios había mandado a otras naciones. Y dijo Jonás: no, yo como presidente, yo como rey de Nínive, no voy a permitir que Dios mande juicio sobre mi nación. Qué lindo sería que los reyes, los presidentes, los gobernantes, los alcaldes hoy en día pudieran interpretar y ayudar a que en nuestras ciudades, que en nuestros municipios, que en nuestros países, nuestros continentes, del área donde vivimos o donde viven las personas, se acoplen al principio bíblico de no hacer algo que la Biblia condena. Qué bonito serían aquellas autoridades que hagan que se detengan juicios de Dios sobre ciudades, sobre municipios, etcétera. Y aquí vemos este caso en particular, y el rey dijo no, puso a ayunar. El ayuno muchas veces puede servir para bendición de tu vida. El ayuno puede ser para que tú puedas detener juicios de Dios. El ayuno sirve también para que tu vida, tu integridad con Dios pueda estar en una dimensión muy diferente, junta a la oración que tú haces con el Señor. Y este rey provocó a una unidad para que la nación en sí dijo: de aquí en adelante nadie me va a consumir alimento, desde el más pequeño al más grande. E incluso hasta dónde llegó la palabra del rey, que selló con el anillo del rey. Todo rey tenía un anillo que sellaba una carta, sellaba un decreto para que las diferentes provincias pudieran entender lo que el rey mandaba a ordenar. Y entonces él selló con su anillo y la carta, ¿verdad? Me imagino yo, para que la gente entendiera, y las personas obedecieron al mandato del rey y ayunaron. E incluso los animales no consumieron alimento, hasta donde el respeto del rey de Nínive se ajustó a la palabra de nuestro gran Dios. Y es aquí cuando Dios ve que el rey se humilló ante su presencia, que la nación toda de Nínive se humilló delante del Señor. Entonces Dios vino y detuvo todo juicio. El juicio no lo permitieron tanto el rey de Nínive como la nación, porque se unieron en unidad. Y cuando hay una unidad para hacer cosas buenas, para estar en estado de obediencia, para hacer cosas correctas, tú te unes, porque hay gente que se unen para hacer lo malo. Pero cuando tú te unes para ser de bendición, cuando tú eres bendición, entonces tú vas a provocar una avalancha de bendición a tu semejante. ¿Qué es lo que hizo el rey de Nínive? Provocó una avalancha de bendición a la sociedad donde vivía, a su nación donde él vivía. Es que aquí hay dos cosas: uno puede ser bendición o puede ser piedra de tropiezo. Y aquí vemos que el rey de Nínive fue una bendición para su nación. ¿Será que usted en su barrio es una bendición o no lo es? ¿Cómo lo interpretan a usted en su barrio? ¿Cómo le dicen a usted, usted que es un hijo de Dios, es una hija de Dios? ¿Cómo lo ven en la sociedad donde usted vive? Que usted predica, que usted enseña, que usted vaya a la casa de Dios a adorar el bendito nombre del Señor. Nosotros podemos ver aquí, en el caso del rey, un hombre que entendió el principio de obediencia, un hombre que conoció el estado de poder obedecer a Dios. Él dijo: no, hay una autoridad superior a la mía. Él sabía que era autoridad, sí, sabía que era una autoridad en Nínive, pero él decía: arriba de mí hay una autoridad también, que es la autoridad de Dios, y yo puedo entender el principio de esa autoridad. Él reconocía que estar bajo autoridad de Dios, él podía hacer que se detuviera ese juicio que venía sobre esa nación. ¿Qué es lo que pasó? El juicio no llegó. No así, hermanos, como a otras naciones, como Sodoma y Gomorra, que ahí la gente estaba tan desinteresada. El gobernador de Sodoma
y de Gomorra, ellos no estaban interesados, no era noticia Dios para ellos. Por lo tanto, usted sabe lo sucedido. Ellos no acataron la orden de Dios, no acataron la orden de aquel siervo Abraham. Entonces Dios lo dejó solo. Y cuando usted está solo peleando su batalla, las cosas no nos van a ir bien. De manera que Sodoma y Gomorra fue azotada, cayó fuego, cayó sal, azufre sobre esas dos ciudades hermanas impías. Y entonces nosotros debemos de entender este principio importante, que cuando detenemos el juicio de Dios y le decimos: Señor, aquí estoy humillado delante de ti, Dios siempre ha estado en contra de la abominación. Abominación para Dios, amados hermanos, no está de acuerdo que una persona pueda prevaricar contra Él, se convierte en una persona abominable. Estaba viendo yo desde el original griego una palabra que dice taeda, y los hermanos griegos cuando decían taeda lo identificaban a un griego cuando le decían: hay taeda en ese, hay taeda en él, o sea, hay abominación en esa persona. Nosotros vemos lo importante, lo que Pablo decía en Romanos capítulo 5, verso 9. Y Pablo identificaba esta palabra, dice: pues mucho más, estando ya justificado en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Sí, debemos de ser personas que nos vamos a integrar para que la voluntad de Dios sea perfecta en nosotros. El poder de la sangre de Cristo transforma, cambia, elimina todo tipo de pecado, siempre y cuando vayamos, amados hermanos y amigos, entendiendo que solo Él es el que salva nuestra vida. Recuerde que la salvación es gratuita, ya el Señor nos la dio en la cruz del Calvario. La salvación no vale dólares, la salvación no vale decir cualquier moneda que existe en esta tierra. Salvarse significa el sello de la humillación suya y mía ante Dios para poder agradar al Señor. De manera que nosotros podemos entender, y depende de nosotros cómo estamos delante del Señor. El propósito de Dios es y será siempre que el ser humano venga rendido a los pies de Él y decirle: aquí estoy, Dios, no puedo cambiar, he tratado de cambiar bajo mi propia fuerza. Me decía un amigo: mire, yo he probado de todo, he ido donde los curanderos, he ido donde los brujos, he ido donde los santeros, que me hagan brebajes para yo dejar de tomar. Y me dijo alguien: mire, me dieron hasta el ombligo de mi niño tierno ahí, mi esposa escondida, para que yo dejara de tomar. No, quien te puede eliminar el pecado de borrachera, de drogadicción y de todo, se llama el poder de la sangre de Jesucristo, que quita el pecado del mundo. Así que si tú te identificas con esta palabra y tú has andado separado del camino del Señor, en esta noche queremos orar por ti, queremos orar por tu persona, por tu familia. Tú que has andado separado del camino del Señor, yo te digo que esta es una noche de poder volver a llegar nuevamente al camino del Señor, porque el Señor es fiel y sus palabras son verdaderas. Si tú quieres pedirle perdón al Señor en esta noche, tú puedes detener cualquier cosa y tú dices: ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué solo a mí me pasa? Debes de escudriñar tu corazón, porque la Biblia dice que del corazón es donde salen todas estas anomalías. Es del corazón que sale toda la situación incorrecta de nuestras vidas. Pero si tú en esta noche le dices: te pido perdón, Señor, ayúdame, Dios te va a ayudar. En esta noche estaremos orando. Padre que estás en el alto cielo, en esta noche de bendición y de gloria, yo vengo a pedir, Señor, por este hombre que él desea cambiar, él quiere vivir una vida diferente, él está ahogándose, ella se está ahogando en ese problema, en esa dificultad.
pero solo tú, Señor, puedes transformar mente, corazón y cuerpo. Solo tú puedes dar vida a aquella persona que ha andado separada de tu camino. Trae, Señor, esa reconciliación por el poder de tu sangre preciosa, Señor. Ahora pido por aquel que acepta tu palabra en su corazón. Traiga, Señor, la bendición en su corazón. Bendiga a su familia y que traiga, Dios mío, aquella victoria, aquella vida que ha estado derrotada y derrotado. Hoy se levanta en el nombre de Jesús diciendo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Por los enfermos, Señor, que están padeciendo diferentes males de enfermedad, Señor, traiga victoria, traiga sanidad. Señor, yo te pido por ese problema, Padre, de esa columna desviada. Padre, enderece esa columna ahora mismo en el nombre de Jesús. Esos discos desviados, Señor, de la columna, puede enderezarlos por el poder de tu palabra, mi Dios. Padre amado, yo te pido por este hombre, esta mujer que tiene problema en sus riñones. Tú puedes limpiar, tú puedes extraer, pulverizar, Señor, todo mal que está afectando la vida de este hombre, de esta mujer. Por este hombre, esta mujer que tiene soplo en su corazón, esas palpitaciones anormales, Señor, traiga sanidad. Padre, glorifíquese en esta noche trayendo salud, palpitación normal en su corazón. Ese corazón sea sano por tu palabra. Ese hígado graso, Señor, pueda tener sanidad. Señor, le pedimos por todos los que están padeciendo diferentes males, por tu palabra, por la llaga de tus heridas. Digo, creyendo en el nombre de Jesús, que por ellas, por tus heridas, somos sanos. Reciba en el nombre de Jesucristo su sanidad. Amén y amén.